La profecía bíblica de los últimos tiempos tiene que ver con la venida del Mesías y el comienzo de su reino en la tierra. Para los que creemos que Jesucristo es el Mesías, debemos tener en cuenta que no solo hay profecías sobre su regreso, sino que hubo una gran cantidad de profecías con respecto a su primera venida. De modo que para saber cómo interpretar las profecías sobre su regreso, debemos poner especial atención al cumplimiento de las mismas en su primera venida. Una de ellas es crucial para su identificación: las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión, y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Y la profecía sigue. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Para los que creemos que Jesucristo es el Mesías príncipe, debemos saber en qué términos se cumplió esta profecía, es decir, ¿cuándo fue el decreto para reconstruir Jerusalén? ¿Qué son las 7 más 62 semanas?
¿Qué ocurrió después de las 69 semanas? En primer lugar, hubo al menos 4 decretos. Decreto de Ciro, en el 539 a.C. Decreto de Darío, entre el 519 y 518 a.C. Decreto de Artajerjes a Esdras, en el 457 a.C. Decreto de Artajerjes a Nehemías, en el 445 a.C. Los primeros 3 solo se centraron en el regreso de los judíos y en la reconstrucción del templo, mientras que la reconstrucción de la ciudad se llevó a cabo durante el decreto de Artajerjes a Nehemías, como consta en este fragmento de la Enciclopedia en Carta. En el 445 a.C., Nehemías, protegido del rey Artajerjes I de Persia, quien reinó entre 465 y 425 a.C., recibió autorización expresa para reconstruir la ciudad. Bajo su dirección Jerusalén volvió a ser una gran ciudad. Durante este período la comunidad babilónica, habiendo oído noticias referentes a la falta de disciplina religiosa en Jerusalén, decidió enviar a Esdras, un famoso maestro y escriba, para que introdujera las necesarias reformas religiosas. A mediados del siglo IV, Judea se había convertido en un país organizado según unas estrictas doctrinas religiosas, y dominado por una casta sacerdotal muy poderosa. La Torá, o ley, es decir, el Pentateuco, rigió la vida cotidiana de los judíos. Durante este tiempo, los escribas y los maestros de la ley dieron su forma definitiva a las Sagradas Escrituras. Biblioteca de consulta Microsoft en Carta 2005. Copyright 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Ese decreto fue dado de acuerdo al libro de Nehemías, en el mes de Nisán del año 20 de su reinado. El 1 de Nisán del año 20 del rey Artajerjes fue calculado por el Observatorio Real de Greenwich en el Reino Unido, como el 14 de marzo de 445 a.C. Una vez establecida la fecha de inicio, comienza la cuenta de tiempo hasta el Mesías príncipe. Según la historia, la plaza y el muro demoraron 49 años. Esto es, 7 veces, 7 años, o 7 semanas de años. Después de lo cual hubo los llamados 400 años de silencio para los que creemos que Jesucristo es el Mesías. Y puesto que tenemos la fecha en que inició la profecía, nos faltaría tener la fecha cuando estas 69 semanas terminan, como sigue. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9:26. Así, para los que creemos en Jesucristo como el Mesías, al final de las 69 semanas tenemos la crucifixión. Pero, ¿podemos saber cuándo murió Jesucristo? Considerando la predicación de Juan el Bautista como inicio del ministerio de Jesucristo, tenemos: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 3:1-2. La historia nos dice que Tiberio comenzó su reinado el 14 de nuestra era. Así, el 15 de su reinado sería el 29 de nuestra era. Si a esto le sumamos 3 años de ministerio, llegamos al 32 de nuestra era. Y si consideramos que su muerte fue en la fiesta de la Pascua de ese año, tenemos que, según el Real Observatorio de Greenwich, esa Pascua, 14 de Nisán del año 32 después de Cristo, coincidió con el 10 de abril del 32 de nuestro calendario gregoriano, por lo que las 69 semanas
tendrían que terminar antes de esa fecha. Así, al contar los años, desde el 445 a.C. hasta el 32 después de Cristo, tenemos un total de 477 años. Una consideración importante en el calendario gregoriano es que no hubo año cero, por lo que tenemos un año menos en la cuenta que habíamos sacado. Si cada semana de la profecía es un periodo de 7 años, al multiplicar 69, que es el número de semanas de la profecía que estamos analizando, por 7, que sería el equivalente en años de cada semana, nos da un total de 483 años, lo que no concuerda con los 476 años que acabamos de obtener. Sin embargo, hay que considerar que cuando se trata de cronología bíblica, esta se da en años del calendario hebreo, que consta de 12 meses, de 30 días cada uno, lo que equivale a 360 días por año, lo que no corresponde con los 365 días por año del calendario gregoriano, que es el calendario que nos rige en la actualidad. Así que, para saber la fecha en nuestro calendario, a la que corresponde la profecía de las 69 semanas, debemos pasar ambas cantidades de años a su correspondiente en días, y así observar a qué fecha llegamos. Otro aspecto a considerar en el calendario gregoriano son los años bisiestos, es decir, cada periodo de 4 años se agrega un día. Durante esos 476 años, hubo 119 años bisiestos, por lo que hay que agregar 119 días. Y un ajuste más a nuestro calendario. Se le quita un año bisiesto cada 128 años, en el periodo de 476 años. Esto ocurrió en 3 ocasiones, por lo que debemos descontar esos 3 días. Así, notamos que hay una diferencia de 24 días entre las dos líneas de tiempo. Recordamos que para la cuenta de años de la línea de tiempo del calendario gregoriano, se consideraron años completos, es decir, del 14 de marzo de 445 a.C. al 14 de marzo de 32 después de Cristo, por lo que si avanzamos en nuestro calendario, esos 24 días faltantes, llegamos a la fecha esperada, 6 de abril de 32 después de Cristo. ¿Qué sucedió el 6 de abril de 32 después de Cristo? La última Pascua que celebró el Señor Jesucristo fue el 11 de abril, por lo que tenemos que saber qué pasó 5 días antes. El Evangelio según Juan nos dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde está Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Juan 12:1. El pasaje nos cuenta sobre la vez que el Señor Jesucristo fue ungido por María, la hermana de Lázaro, y posteriormente habla de un complot contra el Señor y contra Lázaro. ¿Qué pasó después? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan 12:12 y 13. Ese día, nuestro Señor Jesucristo cumplió, literalmente, la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9 y 10. De este modo, 69 de las 70 semanas de la profecía de Daniel se cumplen con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Pero, ¿qué hay de la 70ª?
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. ¿Quién confirma el pacto y hace cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿De qué muchedumbre de abominaciones habla? ¿Quién es el desolador? Dependiendo de cómo se respondan estas preguntas, la interpretación puede ir de un extremo a otro totalmente opuesto. En el siguiente video se tratará de dar respuesta a estas cuestiones.